Un consultor de empresa familiar es aquella persona que lo que hace, de alguna forma, es, en síntesis, acompañar a la familia empresaria en los cambios generacionales. De una manera muy específica. Los tipos de consultores, yo diría que los tipos de aproximación a esa ayuda son diferentes. Una familia empresaria normalmente tiene una empresa, tiene un patrimonio, ¿no? Y lo que hay es, en este caso, hay un primer enfoque, que es el enfoque del asesor de confianza, que suele estar en la empresa o suele ser el asesor fiscal o el abogado, que lo que intenta es, ante la petición de un miembro de la familia, dar solución a esa inquietud. Ese es un primer enfoque. El segundo enfoque sería como un poco la del médico-paciente, es decir, la familia o la empresa sabe que algo no funciona y busca a alguien que le diagnostique y le dé la solución, la receta mágica, ¿no? Y después está el tercer enfoque, que yo creo que es el más interesante, porque lo que realmente hace es una consultoría de procesos que lo que intenta es que la familia primero diagnostique qué le está pasando y en segundo lugar le da las herramientas para que la propia familia se cure, para que nos entendamos. Esto como si cuando vas al médico, al endocrino, ¿no? Y el endocrino te dice, tienes que adelgazar. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el menú de los próximos 3 meses? Y te da un menú. Entonces tú aplicas el menú. Pero en realidad seguramente cuando acabes los 3 meses te encontrarás que volverás a engordar. ¿Por qué? Porque no has cambiado tu hábito. Y en realidad un consultor profesional de empresa familiar lo que hace es cambiar el hábito a la familia. Que esa es la gran labor de este trabajo. Por lo tanto, tenemos 3 perspectivas diferentes. El de proximidad, que solamente ve en una dimensión, el experto, que ve en 2 dimensiones, y el consultor profesional, que lo que hace es, en realidad, cambiar a la familia en 3 dimensiones. Un consultor profesional, como acabo de comentar, necesita manejar una teoría, un método y una técnica. La teoría es que debes ser muy consciente de que estás trabajando con sistemas complejos, es decir, no está trabajando con un sistema empresarial, sino está trabajando con 3 sistemas a la vez y por lo tanto necesita conocimientos técnicos. En segundo lugar, lo que necesita es un método. Es decir, cuando tú trabajas con una complejidad de esta dimensión, no puedes ir directamente a los tecnicismos, a los instrumentos para aplicar, sino tienes que tratar un poco, tratar una metodología para intentar cambiar a todo el sistema familiar respecto a lo que tienen, respecto a la empresa, respecto al patrimonio. Y finalmente necesitas una técnica no directiva, es decir, necesitas una técnica circular. Quiere decir que de alguna forma tienes que ser capaz de generar un ambiente y generar una serie de preguntas para que la propia familia diagnostique lo que le pasa y a partir de su propia diagnosis darle los instrumentos para que ellos mismos solucionen sus problemas. No es aplicar instrumentos, o sea, esto es mucho más complejo que aplicar un gobierno corporativo, aplicar un consejo de administración, buscar un directivo. No, es muchísimo más complejo porque en el fondo lo que estás tratando es una familia. Y una familia empresaria es parte del concepto de empresa familiar. Una empresa familiar tiene que cumplir 3 requisitos. El primero es que tenga la mayoría de los derechos de votos en favor de la familia. La segunda es que gestione o gobierne la empresa. Y la tercera, la más importante, que tenga vocación de continuidad. Por lo tanto, solamente hay vocación de continuidad en un cambio generacional cuando la familia está dispuesta a cambiar. Nada tiene que ver el cambio general con sucesión. Son 2 conceptos distintos. Incluso podríamos aportar un tercero, que es la convivencia generacional. Necesitas teoría, método y técnica para tratar estas 3 cosas. Consecuentemente, cuando tú trabajas con sistemas complejos, debes plantearte un equipo multidisciplinar para trabajar con familias empresarias. Es decir, un consultor profesional debe manejar un equipo donde, primero, tenga y cubra aquellas prácticas que él no domina. Por ejemplo, la práctica financiera, es decir, puedes necesitar a un experto en finanzas para que te ayude en ese proceso. También puedes necesitar una persona experta, un directivo, un profesional experto en organización de la empresa. También puedes necesitar a un terapeuta familiar. Entonces,
lo que está claro es que tú has de manejar equipos multidisciplinares porque nadie sabe de todo en esta vida.